Hola, bienvenidos a su podcast número 5 de Conforme a las Escrituras. Este es su servidor Willy Alvarenga, predicador de la Iglesia de Cristo. Y pues me complace en gran manera el que usted nos esté acompañando en esta ocasión para que juntos podamos considerar cosas espirituales, cosas que la palabra de Dios nos enseña a través de su palabra. Y bueno, en esta ocasión, pues brevemente estaremos hablando acerca de la oración del pecador. Así es, la oración del pecador. Esta es una práctica muy común entre las denominaciones donde la persona que desea aceptar a Jesucristo como su Salvador personal, la persona que desea recibir la salvación que Dios ofrece, muchas veces hacen una oración para este propósito, para aceptar a Jesucristo como su Salvador personal. Entonces, líderes religiosos pues se acercan a estas personas y les dicen, bueno, si usted quiere la salvación que Jesucristo le ofrece, entonces usted necesita hacer esta oración conmigo, dicen ellos. Y esta es la oración que prácticamente se escucha. Dicen ellos, Padre, reconozco que soy pecador y en este momento acepto a Jesucristo, tu Hijo amado, como mi único Salvador personal, para que pueda darme la salvación que necesito. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta es la oración que comúnmente se escucha entre las denominaciones. Y digo entre las denominaciones, y lo digo por experiencia porque su servidor prácticamente creció en una denominación donde la oración del pecador se practicaba en gran manera. Cuando las personas querían ser salvas, se les decía que hicieran eso. Entonces, pues prácticamente ese es el caso. Entonces, las personas que enseñan la oración del pecador usualmente no creen que el bautismo en agua sea necesario para ser salvo. Estas personas dicen el bautismo no tiene nada que ver con la salvación. Lo único que la persona debe hacer es creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, aceptarlo en su corazón y eso es todo. Y aún pues proceden a dar el ejemplo del ladrón en la cruz, donde el ladrón en la cruz pues no fue bautizado y como quiera fue salvo. Entonces pues sacan fuera de contexto el ladrón la narrativa del ladrón en la cruz para argumentar que hoy en día la persona no tiene que bautizarse para ser salva, que el bautismo no tiene nada que ver con la salvación. Bueno, cuando una persona es honesta y sincera, y la persona en realidad quiere conocer la salvación conforme a la Biblia, la salvación bíblica que Dios muestra en las páginas de la Biblia. Bueno, entonces cuando la pregunta se debe hacer, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la persona debe acudir a la fuente correcta, debe acudir a las Escrituras para ver qué es lo que la Biblia enseña en cuanto a la salvación. Y bueno, uno de los libros de la Biblia que habla bastante acerca de la salvación es el libro de los Hechos. El libro de los Hechos contiene 28 capítulos y se le ha conocido como el libro de las conversiones. Y bueno, en estos 28 capítulos encontramos ejemplos de lo que personas hicieron para poder recibir la salvación. Y bueno, a estas personas, si usted analiza, por ejemplo, Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 8, Hechos capítulo 10, Hechos capítulo 16, por mencionar algunos. En Hechos capítulo 2, por ejemplo, encontramos la conversión de los judíos en el día de Pentecostés. El apóstol Pedro les predicó a los judíos, les habló acerca de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Hechos 2, 22 hasta el 36. Bueno, cuando esos judíos escucharon ese mensaje, dice Hechos 2, 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y al resto de los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Note en el versículo 38, si tiene su Biblia, Hechos 2, 38. Pedro no le dijo a los judíos, pasen al frente y repitan esta oración conmigo para aceptar a Jesucristo como su Salvador personal. Pedro nunca dijo eso.
La respuesta del apóstol Pedro fue: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que vemos aquí que el apóstol Pedro no dijo, pues acepten a Jesucristo como su Salvador personal. Tampoco lo hizo Felipe cuando le predicaba a los samaritanos en Samaria. Tampoco lo hizo Felipe cuando le predicó al etíope eunuco en Hechos capítulo 8, 26 al 39. Él fue y les predicó el Evangelio de Cristo, y las personas al escuchar ese Evangelio, esas personas tomaron la decisión de ser bautizadas para el perdón de sus pecados. Porque la Biblia enseña claramente, muchos no quieren enseñar esto, pero Hechos 2:38 y Hechos 22:16 enseñan claramente que el bautismo es para perdón de los pecados. Así es, el bautismo es para perdón de los pecados. A Saulo de Tarso se le dijo: ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. El perdón de pecados se encuentra en Cristo Jesús. Efesios capítulo 1 y versículo 7. Para poder entrar en Cristo Jesús, la persona debe ser bautizada en Cristo. Gálatas capítulo 3 y verso 27 dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Jesucristo, cuando entregó la gran comisión a los apóstoles, que fue después de su resurrección, Jesucristo le dice a los discípulos: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Note lo que Jesús dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Las denominaciones dicen: el que creyere será salvo. Bueno, el texto no dice eso. Jesucristo no dijo eso. Dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. En Marcos 16 y versículo 16. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Entonces, podemos ver a través de la Biblia, a través del Nuevo Testamento, de que el bautismo es necesario para ser salvo. Es necesario para el perdón de pecados. Hechos 2:38. 22:16. Es necesario para entrar en Cristo, ser bautizados en Cristo y revestidos de Cristo. Gálatas 3 y versículo 27. Entonces el bautismo es necesario porque es un mandamiento de parte de Dios. Hechos 2 versículo 38. Bautícese está en el modo imperativo en la gramática del griego, lo cual implica que es un mandamiento a seguir. Entonces, regresando a la oración del pecador. En ninguno de los ejemplos de conversión que encontramos a través del libro de los Hechos se le dice a una persona o a un grupo de personas que acepten a Jesucristo como su Salvador personal. A estas personas siempre vemos que se les predicó el Evangelio de Cristo. Esas personas creyeron en ese mensaje. Esas personas se arrepintieron de sus pecados, confesaron a Jesucristo como el Hijo de Dios y fueron sumergidas en agua para el perdón de sus pecados. Y luego pues vivieron una vida fiel delante de Dios, como lo enseña Hechos 2 y versículo 42 en el ejemplo de la conversión de los judíos en el día de Pentecostés. Si usted se fija también en cada ejemplo de conversión, en ese mismo día, en ese preciso día en que ellos escucharon el Evangelio y creyeron en ese mensaje, en ese mismo día fueron bautizados. En Hechos 2:41 dice la palabra de Dios que ahí fueron bautizados como 3,000 personas. Así que pues el carcelero de Filipos fue bautizado en esa misma hora de la noche. Así que conforme al Nuevo Testamento, la oración del pecador no tiene autoridad bíblica para apoyarla. La palabra de Dios enseña claramente que para ser salvo, la persona necesita escuchar el Evangelio, creer en ese mensaje, arrepentirse de sus pecados, confesar a Jesucristo como el Hijo de Dios y ser sumergido en las aguas del bautismo para perdón de los pecados. Esto es lo que exactamente observamos en el libro de los Hechos. La pregunta es: ¿ha hecho usted eso? Si usted no ha obedecido el Evangelio tal y como lo enseña la palabra de Dios, le animo a que por favor tome la decisión de obedecer hoy conforme a la palabra de Dios antes de que sea eternamente demasiado tarde. La salvación es como cuando se abotona una camisa. Si usted comienza a abotonarse la camisa incorrectamente desde abajo, cuando llegue a la parte de arriba va a estar todo chueco. Pero si usted comienza a abotonarse esa camisa correctamente, cuando llegue aquí arriba todo va a estar bien.
Entonces, obedezca el Evangelio de Jesucristo tal y como Dios lo muestra en su santa y divina palabra. La palabra es fácil de entender, así que esperamos en el Señor de que usted pueda obedecer una vez más, antes de que sea eternamente demasiado tarde. Muchas gracias por habernos acompañado en este podcast número 5 de Conforme a las Escrituras. Y pues le esperamos para el podcast número 6, donde estaremos pues discutiendo otros temas relevantes a la luz de las Sagradas Escrituras. Dios me los bendiga hoy y siempre.